Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos. Además, cuenta con productos de talla mundial que son utilizados en la gran mayoría de los ordenadores personales. En Colombia, esta compañía ha permitido hacer más de 13 millones de conexiones tras el coletazo de la pandemia y los paros. Su infraestructura digital también ha facilitado hacer ruedas de negocios por 80 millones de dólares. Jaime Galvis, gerente de Microsoft Colombia, habla de la importancia de la innovación y la conectividad para el desarrollo de todo el país. Pues yo diría que fue, como dices tú, por ese movimiento, un periodo de mucho trabajo con nuestro ecosistema. Nosotros no trabajamos solos, somos, digamos, muy livianos a la hora del número de personas que tenemos en el país directamente, pero somos ya muy fuertes cuando miramos más los de los 6.000 socios con que trabajamos. Y hoy en día puedo decir que los clientes se volvieron también nuestros socios porque trabajamos muy de cerca en ese cambio que vimos, donde un año anterior estuvimos muy enfocados en responder y recuperar y garantizar que la operación seguía funcionando. Y ya hemos visto que pues, con esa resiliencia y creatividad de los colombianos hemos pasado a un modo donde estamos reimaginando y revolucionando nuestras industrias y nuestros modelos de negocios. Lo único que se ha mantenido y que se va a mantener es la velocidad de cambio, que es muy alta. Y cuando miramos el contexto del país dentro del marco latinoamericano, pues como tú lo mencionas, a ese rebote sí se le ha dado mucha ayuda y el país, digamos, se ve positivamente versus los demás países que tenemos en la región. Hay cosas que son interesantes que se han capitalizado de ese año anterior donde tuvimos que responder y recuperar ante los retos de la pandemia. Uno, en esta digitalización ha sido la bancarización del país, que hoy en día está al 87%. A través de la parte de subsidios que se hizo en DPS se lograron pues, llegar a proveer productos financieros por primera vez a más de 13 millones de colombianos. Logramos entrar al modo digital a más de 600.000 pymes a través de toda la parte de factura electrónica y el día sin IVA ha generado que también el sector de las pymes que antes no jugaba parte de esta digitalización entre y hoy en día ya pueda estar incluso vendiendo por fuera del país, que es muy interesante. Logramos tener temas como notarías digitales al 100% que van a habilitar cualquier cantidad de procesos, pero también generan nuevos modelos de negocios y eficiencias porque le van a permitir, por ejemplo, a los bancos asignar créditos mucho más rápidos en la validación de títulos y todo lo que tiene que ver con las notarías. Hasta llegamos a tener el primer matrimonio virtual, donde yo digo que ya la gente pasó de un modo de escepticismo a confiar en toda la parte digital, e incluso ProColombia y ProExpo ya se reinventaron en poder hacer ruedas de negocios de más de 80 millones de dólares totalmente virtuales sin tener que desplazarse. Pero es una tendencia que vemos mundialmente, porque todo el sector de tecnología pues, pesaba más o menos el 5% de energía, va a pasar al 10%, y es porque todas las empresas y todas las entidades se van a volver como empresas de tecnología, basadas en tecnología en el cual la velocidad del cambio va a ser extremadamente crítica. Obviamente, esos beneficios tienen sus retos, pero vemos un país que viene acelerando y viene más acelerando que los demás países de la región, aprovechando ese rebote y aprovechando muchos de los indicadores que gestiona y que ha permitido a muchos colombianos y a muchas personas entrar a servicios, beneficios y mercados que antes no tenía a la mano, ¿no? Este año que estamos en la mitad para nosotros fiscal, porque nosotros terminamos año fiscal ahorita en junio, si lo miramos los 12 últimos meses, los 12 anteriores, pues no te voy a dar una respuesta exacta, en términos de crecimiento es mucho más rápido que el año anterior. Y yo digo que es mucho más rápido porque el año anterior trabajamos mucho con los clientes y el ecosistema en generar capacidades que se necesitaban, que no estaban, y en poder enfocarnos en garantizar que los negocios funcionaban. Ahora que entramos en ese modo reimaginarnos negocios, reinventarnos industrias, en la cual estamos con la mayoría de nuestros clientes y nuestros socios a la vez, hay un crecimiento mucho más rápido. Bueno, yo diría que con la incertidumbre normal que generan las transiciones, hay otra parte que se mueve, las regiones se están moviendo muy rápidamente y digamos que ese impulso que se traía a través del gobierno central hoy en día lo están trayendo los distritales.
En el sector privado existe la necesidad de reinventarse y reimaginar, como lo comentaba, porque hay una transición en lo que llamamos nosotros un cambio de orden organizacional, donde las empresas ya pasan de medirse por utilidades a medirse por su impacto y su propósito, donde ya no importan tanto las jerarquías, sino las redes y la capacidad de hacer alianzas para poder innovar, donde hay un tema de generación Z que entra al país en el cual empieza a cuestionar un poquito los modelos de trabajo, en el cual el trabajo híbrido se empieza a retar y pasamos de esos conglomerados que eran imperios hoy en día a un mundo donde todo el mundo se está aliando con todos, donde gente que competía se está aliando para poder generar nuevos modelos de negocios y poder pasar de un tema de controlar y tener activos a experimentar y desarrollar capacidades. Y esto, pues al final del día hace que haya una transformación y un movimiento muy fuerte, no dentro de la digitalización como la gente, sino dentro de la transformación que tiene un componente como uno de los pilares que es la digitalización, pero no el único. Entonces, hay unas perspectivas muy positivas de recambio. Uno, porque ya las empresas entendieron que tienen que tener una resiliencia digital para adaptarse ante cualquier cambio, porque hoy en día ya entendieron que con la tecnología uno puede tener un mercado colombiano, pero al tener acceso a esto puede tener un mercado latinoamericano o mundial, y que al final del día, pues esto empieza a manejar como un portafolio donde si un país desacelera 3 meses, hay otro que puede acelerar. Entonces, nosotros vemos que las empresas colombianas con esa visión y esa resiliencia están en ese modo de reinventarse, que no han parado, que antes han acelerado, y que esa transformación digital es más importante la transformación que la parte digital, pero eso podemos hablar un poquito más adelante. Pero vemos no una desaceleración como algunos pensaran, sino una aceleración para prepararse ante cualquier cambio, que hoy en día vendrán de diferentes fuentes y razones, ¿no? Bueno, en tecnología, cuando tú tienes retos, normalmente te enfocas en qué tipo de tecnologías nos pueden ayudar a generar ahorros cuando entras en esas fases y qué tipo de tecnologías nos pueden generar expansión en otros terrenos o en otros, digamos, industrias o espacios donde tú puedas acelerar. Y eso es lo que hemos aprendido. Como el cambio es constante y la velocidad del cambio es muy rápido, lo que tienes que tener es capacidades y agilidad para poder moverte rápido. Y la tecnología te da eso. Te da la capacidad de hacer alianzas con diferentes proveedores, te da la capacidad de experimentar en otros sitios, en otros territorios, te da la capacidad de generar disrupción en tus cadenas de producción o en tus cadenas de suministros para poder ahorrar costos y poder mantener la competitividad. Y vemos muchas empresas moviéndose en esa dirección, ya no viendo un mercado país, sino viendo un mercado internacional, viendo cómo generar eficiencias en la forma en que trabajan, en la forma en que manejan las cadenas de suministro para atrás, muy en demanda, ya no toman tanto riesgo, y para eso pues todos están usando tecnología para garantizar que tienen esa velocidad y esa flexibilidad de adaptarse ante esos cambios. Entonces, mucho movimiento, mucha, digamos, deseo del empresariado colombiano en reinventarse, en ajustar y en estar preparado ante diferentes cambios. Bueno, lo primero, seguimos haciendo 3 inversiones que son muy, muy importantes. La primera es talento. No solamente tiene un impacto a nivel de todas las empresas que están buscando acelerar esa transformación, sino de realmente verlo como una oportunidad para nuestros jóvenes en Colombia. Hoy en día tenemos desempleos 11-12%, que en la juventud se puede subir al 18-20% y en algunas regiones remotas puede estar por encima del 20%. Pero nosotros vemos una demanda de más o menos 6.5 millones de trabajos con componentes de tecnología en los siguientes 2-3 años, donde no necesariamente quien se van a contratar van a ser en empresas colombianas, sino en cualquier empresa que van a contratar gente que esté en Colombia y que viva en Colombia. Entonces, digamos que tenemos más de 65 millones de empresas que miramos en LinkedIn que están demandando talento colombiano por la calidad, por la capacidad, y donde no se requiere que se vayan a vivir a otra parte. Entonces, cuando vemos ese movimiento de oferta-demanda, pues hemos venido trabajando muy fuerte en invertir en programas de alianzas con las universidades y con entidades pues tan valiosas como el SENA, en el cual pasan 6 a 8 millones de colombianos al año,
para acercar al sector privado, entender qué capacidades necesitan y basado en lo que estamos viendo de capacidades blandas y técnicas, poder formar e invertir en formar técnicamente a un nivel un poquito más avanzado los practicantes que salen del SENA. Y ahí hemos creado un programa que se llama Semilleros, que ha sido muy exitoso, en el cual pasamos de que los aprendices del SENA tuvieran una empleabilidad del menor al 20% y con este programa logramos subir al 73%, porque logramos atraer al sector privado, decirle qué necesita, cómo necesitan los jóvenes, traer los jóvenes que están en La Guajira, en Tumaco, en regiones remotas, hacer un proceso avanzado una vez están terminando su proceso de formación en el SENA de capacitación y certificación, sea en analítica, en ciberseguridad, en desarrollo, en tecnologías de la nube, y hacer que hagan su proceso de práctica y cuando salen con esa capacidad, la empleabilidad se ha subido al 73% y siguen viviendo en sus regiones. Yo creo que eso es una de las líneas que seguiremos invirtiendo y creo, no lo sé, porque es muy importante para generar empleo, pero también para subir la intensidad técnica del país. Este año que pasó, logramos formar entre técnicos y no técnicos más de 500,000 de colombianos, 80,000 en desarrolladores, muy alineados con el plan del gobierno del MINTIC de desarrolladores, pero los demás fueron no técnicos que también han tenido un proceso de formación porque ahí es donde viene, digamos, el volumen de toda la parte de intensidad técnica para las demás industrias. Entonces, eso es un área en la cual seguiremos. La segunda, que es un bloque grande para poder acelerar la transformación digital, es el tema de ciberseguridad. La pandemia nos aceleró mucho la digitalización de muchos procesos, de muchos temas, pero también nos generó pues, un espectro digamos, de riesgo en el cual antes no teníamos, en el tamaño que tenemos. Entonces hemos venido trabajando mucho, no solo con las superintendencias, con las empresas que manejan misión crítica en el país y las entidades, con el gobierno en la parte de regulación, en la parte de procesos, estructuración de los CSIRTs, pero también a nivel de crear capacidades y conciencias en las juntas directivas. Esto no es un tema de IT, sino es un tema de manejo de riesgos para poder hacer ejercicios incluso de ciberataques, de simulación de ciberataques, y que estemos preparados para garantizar cómo podemos defendernos, detectar los ataques, responder porque van a suceder y recuperarnos rápidamente, teniendo todas las capacidades de gente, de tecnología, pero también de procesos. Hemos hecho semanas y esfuerzos en esa parte de concientización, capacitación y talleres, y hace poco anunciamos en el marco de la OCDE que se realizó en Cartagena, pues una inversión para capacitar más de 68,000 profesionales en ciberseguridad, y garantizar pues que todas las entidades y las industrias van a tener esa capacidad, porque si no esa aceleración de transformación digital pues va a surgir, va a tener el riesgo de pararse. La tercera es en capacidades a nivel de lo que llamamos nosotros metodologías y capacidades para poder irse a un esquema híbrido, para poder irse a la nube, y estamos trabajando muy fuerte en transferir esas capacidades en esquemas híbridos para todas las empresas y todas las industrias de una manera muy acelerada. La última, y yo creo que es la más importante, y ahí hago un paréntesis a tu pregunta, que es algo que siempre cuento. Cuando uno hace transformación digital y uno la hace bien, no es como tomar una oruga y ponerla a andar rápido, sino es realmente convertir una oruga en una mariposa. Y para poder hacer eso uno tiene que cumplir con 4 principios, y con 4 fuerzas y un principio. Las 4 fuerzas son: lo que uno haga, como su nombre dice, transformación digital, tiene que estar digitalizado. Lo segundo, tiene que estar automatizado. Lo tercero, se tiene que personalizar para el usuario final. Y lo cuarto, la producción, el consumo o el servicio que sea, tiene que ser distribuido. Esos son 4 principios importantes. Pero 4 pilares. Y el principio, al tema que me voy a referir, es que tiene que generar un ecosistema en el cual los jugadores entran y tienen un valor. Cuando uno hace eso, tiene un modelo que realmente se ha transformado digitalmente y se convierte en lo que llamamos una mariposa, por hacer la analogía. Hoy en día estamos invirtiendo bastante en juntar y crear esos nuevos ecosistemas digitales en el país. Te doy ejemplos. Hacer alianzas entre los proveedores de software que llegan a las pymes, como un Sigo, como un Facture, como un WordOffice. Nuestra banca tradicional, lo que llaman la FinTech, la banca nueva, y el gobierno, como es la DIAN, para poder digitalizar más de 600,000 pymes, y lo hacemos a través de esquemas como factura electrónica o el día sin IVA, que prontamente subirá al siguiente, en los cuales
este ecosistema se tiene que juntar para garantizar que eso puede ser posible. Y hay ejemplos en los cuales hemos armado y juntado ecosistemas en el sector privado y público, como lo hemos hecho con las notarías digitales y jugadores dentro del grupo Colpatria como Olimpia, para generar estructuras en las cuales van a poder tener toda la información disponible para todos. Al final del día, sabemos que todas las empresas se van a volver una empresa de software, por eso hay tanto demanda de agenda técnica, por eso hay un concepto de acelerar y generar innovación rápidamente en todas las industrias, y por eso hay un tema de generar confianza a través de la parte de tecnología. Pero ahí tenemos muchos más ejemplos, pero yo diría que esos son los 3, 4 componentes de inversión que seguimos apostando para habilitar el potencial que tiene el país, y me guardo uno para más adelante que te cuento que para mí es la oportunidad más grande que tiene el país. Claramente, cuando llegó pandemia, no por tecnología, una abstracción por temas de mantener, de sostener, y por eso hablábamos que hace un año estábamos hablando de cómo recupero y mantengo los negocios. Ya hoy estamos es cómo nos reinventamos y reimaginamos los negocios y cómo expandimos y crecemos y tenemos la agilidad y las capacidades. Y ahí es donde entra esa demanda de esos 6.5 millones de empleos en los siguientes 2, 3 años, de gente con capacidades técnicas para poder no solamente desarrollar esas capacidades, sino generar todos esos servicios digitales de una manera avanzada. El mundo del trabajo se va a mover a pasar de empleos a término indefinido a empleos por proyectos. Hasta las juntas directivas van a ser por proyecto. Y en ese sentido, los jóvenes y los profesionales vamos a tener que especializar y poder estar reentrenando constantemente. Y vamos a trabajar para 2, 3 empresas y 2, 3 diferentes proyectos. Y vamos a poder escoger dónde vamos a querer vivir, donde tengamos mayor bienestar. Y al final del día, eso entra donde ya todos los 25 millones de colombianos que somos partícipes de la actividad económicamente productiva, que podemos trabajar, casi 30 ya, perdón, vamos a poder tener no solamente acceso a empleos dentro del sector de las industrias en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, cuando uno mira la oportunidad es total, y las empresas colombianas van a poder contratar gente en Colombia, pero también en otros países. Y hoy en Colombia estamos viendo que las empresas colombianas están contratando colombianos que antes no contrataban en todas las regiones del país. Y por eso usaba el ejemplo de los semilleros, porque hay empresas grandes de retail, de banca, contratando gente en La Guajira y se quedan en La Guajira y siguen viviendo en La Guajira, y a lo mejor a los 2, 3 años, si evolucionan, pueden ir a trabajar en un centro, pero pueden quedarse trabajando remotamente. Entonces ya rompimos muchos paradigmas que existían, y lo que hay es una oportunidad de empleo gigante por la demanda que hay. Lo que nos toca es hacer la capacitación y la habilitación, y por eso estamos muy enfocados en invertir en el sector de educación, en el sector de formación técnica, pero trayendo al sector privado para que se junte y poder hacer la demanda rápidamente, ser muy específico en qué se necesita, cómo se necesita, mapear a los jóvenes colombianos y arrancar ese proceso. Entonces vemos una transición mundial que está pasando, pero con una oportunidad para el talento colombiano localmente e internacionalmente. Y las empresas pues van a tener reto de cómo atraen ese talento y también cómo lo retienen, porque hay mucha demanda en la parte de talento técnico hoy en día a nivel mundial. Bueno, una de las grandes noticias es que ya hoy en día en el país, después de varios años, tenemos fondos de incubación y aceleración que apoyan a las pymes en eso, que ya la tecnología no es adquirir un bien, sino como un servicio. Es decir, si yo tengo un funcionamiento, pago por la luz, pago por el agua, pago por la tecnología, y en la medida en que yo vaya creciendo, pues voy adquiriendo más. Toda la parte de tecnologías de la nube nos permite tener esa elasticidad, muchas veces empezando sin costo, y después, a medida que el negocio vaya creciendo, puede ir acelerando. Muchos de esos modelos los implementamos durante pandemia con las empresas de telecomunicaciones grandes del país, pero también lo hicimos con las cámaras de comercios del país, e hicimos una inversión muy grande a través de esas incubadoras y aceleradoras para garantizar que teníamos, digamos, toda esa plataforma para que una pequeña empresa no arranque con una inversión grande y no arranque con un riesgo grande, sino que se apalanque en estos servicios gratuitos que existen al principio, pero también este acompañamiento de esta estructura que antes no había en el país. Y ahí es donde hemos visto sectores a nivel de lo que llamamos EdTech, FinTech, AgriTech y EduTech, y también PropTech en Colombia, creciendo muy fuertemente porque ya tienen alrededor todo este apoyo que antes no existía en el país, y ahí hay créditos a temas como Impulsa, temas como Se Emprende, pero también temas
como lo han venido manejando diferentes incubadoras, aceleradoras a nivel privado y a nivel internacional, ya con presencia en el país que antes no había. Entonces, hemos visto que ya hoy en día las personas que están haciendo emprendimiento tienen una estructura que no existía, la están usando, su riesgo disminuye, pero también en ese concepto de ecosistemas, las grandes empresas empiezan a entender que necesitan esa capacidad de innovación y muchas de ellas están haciendo las alianzas con estas startups, con estas fintechs en las cuales hacen inversión, hacen contratos y fondean muchas de ellas esas apuestas que están desarrollando y desarrollan una estrategia de innovación para las grandes. Por eso mencionaba un ejemplo como lo que está haciendo Ecopetrol, que fue una de las primeras en sacar ese modelo de poner retos y hacer que las startups se presentaran y ya tienen su primer contrato para tener mayor capacidad y después hay un acompañamiento de todo este ecosistema que mencioné. Entonces hay modelos de ecosistemas que se están armando en los cuales ya una persona que arranca no queda un poquito como en el vacío, sino que tiene una estructura de apoyo, tanto del sector privado, del sector público, como las incubadoras y aceleradoras en las cuales puede arrancar mucho más fácil, ¿no?